Entonces vamos a pasar por todo este sumario de presentación. Bueno, nos acordamos entonces de circulación fetal, de tanto repetirlo, finalmente uno lo tiene que fijar, porque no hay que olvidarse lo que pasa dentro de la panza para poder entender lo que pasa en la transición, y entonces recordamos que la sangre ingresa de la placenta por la vena umbilical, que atraviesa el ductus, que se redirecciona esa sangre bien oxigenada hacia las cavidades izquierdas, y que el resto de la sangre se va a mezclar con la vena cava superior y lo que viene de los órganos, ¿no es cierto?, espláncnicos, mezclados con, a través de la porta, y de la cava inferior a las cavidades derechas. Así que por las cavidades derechas va a avanzar a través del tronco de la arteria pulmonar y el ductus a retornar a la placenta, mientras que la sangre que fue derivada a las cavidades izquierdas va a ir a la mitad superior del cuerpo. Y va a retornar obviamente por la cava superior. ¿Sí? Esto sería en la vida fetal. Bueno, recordamos que al pasar de la vida fetal a la neonatal, entonces se producen todos estos cambios, que son la disminución del shunt a través del foramen oval, también el ductus disminuye su flujo significativamente para poder comenzar esta circulación en serie, ya no en paralelo, porque ya la placenta no está y se comienzan, ¿no es cierto?, los procesos de cierre del ductus venoso, que se va a transformar en el ligamento redondo. Así que esta sería ya instalada la transición y evolucionado ya el bebé durante unos días en su vida neonatal. Ahora, para que esta transición se produzca en forma adecuada, entonces debe mediar una adecuada expansión pulmonar, tiene que haber una adecuada oxigenación, o sea, que no haya ninguna interferencia en el intercambio gaseoso a nivel capilar, y obviamente que se haya producido la ablación de la placenta en el momento oportuno, cuando ya el pulmón se haya expandido y haya habido un adecuado retorno a través de las venas pulmonares de toda la sangre, ¿no es cierto?, que el mismo pulmoncito recibió, porque comenzó la dilatación y comenzó el aumento del flujo pulmonar. Entonces, de esa manera, el gasto del ventrículo izquierdo va a estar generado fundamentalmente por el retorno del pulmón, ¿no es cierto?, de esta circulación que ahora es en serie. Esto hace entonces de que una transición sea buena y adecuada, que las resistencias vasculares pulmonares se eleven, se bajen y que las sistémicas se eleven. Y eso hay que tenerlo muy presente en los primeros días de vida, donde la situación es la que comanda, digamos, la hemodinamia neonatal. Ahora, muy bien, múltiples situaciones pueden interferir para que esta transición no se produzca en forma adecuada. Como estamos citando ahí abajo, inmadurez, estrés respiratorio, asfixia, shock, inflamación, antecedentes perinatales, pueden interferir en que esta transición no se produzca como debiera producirse y que realmente las resistencias vasculares pulmonares bajan y las sistémicas se eleven. Entonces, ante estas situaciones, bueno, obviamente el pulmón ya va a comportarse de una manera diferente y toda la circulación va a comportarse de una manera diferente. Y aquí es donde estamos con el ductus, porque una circulación de transición y un miocardio inmaduro, por ejemplo, en un bebé prematuro, que es una de las causas, ¿no es cierto?, de una transición alterada, tiene que ver con que, bueno, puede llevar a una situación de bajo flujo sistémico, lo cual es muy grave para un recién nacido prematuro. Recordar que hay una baja resistencia vascular intrauterina que va a pasar a una alta resistencia vascular extrauterina, o sea, la circulación de estos bebitos
al nacer es de alta resistencia, tienen presiones arteriales y poscarga de un ventrículo izquierdo inmaduro que son altas. Por lo tanto, ponerle cualquier medicación que tenga efecto alfa generalmente va a sobrecargar las cavidades izquierdas y puede perjudicarlo. La ausencia de respiración espontánea, muchas veces estos bebitos necesitan que los asistamos respiratoriamente, la mayoría de las veces, de alguna manera, la administración de surfactante, para lograr expandir el pulmón, y mientras esto sucede, ¿no es cierto?, si nosotros ya ligamos el cordón, es común que se produzca hipoflujo, entonces de ahí va todo el tema de la reanimación con cordón intacto. El tiempo de clampeo del cordón en estos bebés es fundamental, porque bueno, la circulación incluye la sangre que estaba en la placenta, y si uno no trata de recuperarla, porque acuérdense que cuanto más pequeño, mayor es el flujo de sangre que queda contenido en la placenta. Entonces esa ligadura del cordón debiéramos demorarla aún más en el bebito que está haciendo una transición y está más cercano del término. Bueno, los yum persistentes es una de las situaciones que obviamente en el bebé son motivo de control. La presión intratorácica positiva, que frecuentemente debemos recurrir para que estos bebés puedan expandir el pulmón, son todos elementos que pueden ayudar a que el bebé desarrolle un bajo flujo sistémico. Así que cualquier recién nacido o enfermo con un ductus arterioso persistente es una fuente de inestabilidad hemodinámica, y la identificación y tratamiento de un yum sistémico pulmonar es esencial para evitar las complicaciones de la hipoperfusión sistémica e hiperflujo pulmonar. El seguimiento longitudinal por múltiples parámetros es lo que ayuda a una adecuada vigilancia hemodinámica en la transición. Ahora, si recordamos la historia natural del ductus, sabemos que después del nacimiento, en los recién nacidos de término, funcionalmente el ductus está cerrado aproximadamente a las 72 horas de vida, que en los pretérminos permanece abierto más tiempo, más allá del cuarto día. En un 10% de los recién nacidos, entre 30 y 37 semanas persiste abierto después del cuarto día. El 80% entre 25 y 28, y 90% en los menores de 24. O sea, cuanto más pequeñito, más frecuentemente el yum ductal permanece abierto. Por lo tanto, puede ser causa, ¿no es cierto?, de descompensación hemodinámica. En los recién nacidos pretérminos, al séptimo día de vida, fíjense, al menos del 2% entre 30 y 37. 65% entre 25 y 28, y 87% en los menores de 24, al séptimo día de vida. Si no tuviera distrés respiratorio, es probable que el ductus se cierre sin tratamiento en el 73% de los mayores de 28 semanas. En los menores de 1000, en el 94%, y entre 26 y 29% en el 93% de los casos. O sea que el ductus tiene su evolución espontánea, esto quiere decir que no siempre que un ductus esté presente es un ductus de riesgo en ese bebé, porque puede evolucionar espontáneamente, y más de una vez incluso en bebés prematuros que han cumplido una evolución en la cual por ahí el ductus no terminó de cerrarse, se van de alta con el ductus abierto, y el ductus se cierra con el correr del tiempo. O sea que no es que uno estrictamente por vigilar más el ductus va a tratar más. ¿Sí? Hay que conocer muy bien cuáles son las indicaciones de tratamiento. Y en esto es lo que nos diferencia a quienes hacemos control hemodinámico con ecocardio, porque el gol estándar para ver flujos, no hay ninguna duda que es el ecocardio.
Bueno, entonces es cierto que el ductus junto con otros componentes en el recién nacido prematuro es causa de bajo flujo sistémico y si se asocia a otras entidades con más frecuencia. O sea, ya sabemos que el déficit de surfactante es cuando no es asistido adecuadamente, que la historia perinatal es un factor a tener en cuenta, que la inflamación, la hipovolemia son elementos a tener en cuenta, la ligadura inmediata del cordón, obviamente que los priva al bebé de un flujo importante que puede ocasionarle un bajo flujo, el soporte respiratorio, el mismo miocardio inmaduro, con una capacidad muy baja a tolerar poscarga aumentada, o sea, son múltiples factores junto con el ductus que pueden contribuir a un bajo flujo sistémico. Y el bajo flujo sistémico ya sabemos cuáles son sus consecuencias, ¿no? Mayor incidencia de hemorragia intracraneana, mayor incidencia de enterocolitis necrotizante, insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, hipoflujo hepático, necrosis hepática, hipertensión pulmonar, isquemia de miocardio. Así que, y bueno, obviamente esta liberación genera liberación de mediadores, el bajo flujo sistémico, que van a influir en lo que es, bueno, la evolución de este paciente con diferentes morbilidades y, por supuesto, aumento de la mortalidad cuando no es tratado oportunamente. ¿Qué predictivos hasta el día tenemos de que un ductus va a persistir? Un ductus va a persistir cuanto más baja es la edad gestacional, más riesgo de que ese ductus persista. La enfermedad de membrana hialina es un factor de riesgo de persistencia. Cuando reiteradas dosis de surfactantes, o sea, más de una, es otro factor que interviene aumentando la incidencia de un ductus persistente, porque obviamente está hablando de inestabilidad en las resistencias vasculares pulmonares y esto genera obviamente que el ductus fluya sangre de un lado para el otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de esto. Y esto hace a que persista ese ductus más tiempo abierto. La trombocitopenia, las plaquetas, son uno de los elementos en la fibrosis. Por lo tanto, cuando estas son bajas por distintas patologías maternas, o al nacer, o porque el bebé desarrolla una trombocitopenia, son factores que pueden incidir en mantener el ductus abierto. Las variaciones de flujo, como las que comenté recién, y cuánto se contraiga ese ductus en las primeras horas de vida, también es un factor que tiene cierta indicación de predicción o no, de que persista. Ahora, muy bien, cuando uno se enfrenta ante un bebé que tiene un ductus persistente, porque lo ha visto, entonces, ¿qué es lo que debe preguntarse? La primera cosa es si ese ductus es evidente, si está presente, qué dirección tiene el flujo por el cual pasa a través de ese vaso, de ese shunt. Y después la pregunta del millón, que es ¿cuándo es hemodinámicamente significativo? Porque en realidad lo que nos interesa para implementar cualquier tipo de tratamiento es que lo afecte hemodinámicamente, que le genere inestabilidad, que tenga riesgo de hipoflujo sistémico. Entonces, este bebé obviamente es el que debe ser vigilado, controlado y eventualmente tratado. Y la última pregunta que no se debe hacer es si se puede predecir la evolución de ese shunt ductal. Así que esto es lo que vamos a tratar de contestar con la charla. Como ustedes recordarán, la ventana que vamos a acceder para evaluar adecuadamente el ductus es la paraesternal alta vista ductus, perfectamente. Y nosotros recordamos entonces que de las ventanas, esta sería la primera ventana paraesternal alta, que era la vena cava superior. La segunda ventana es la aorta ascendente, ahí estaríamos con la pulmonar, ahí tenemos el ductus, y por último tenemos la aorta, de manera tal que esta sería la ventana que nos va a ayudar a evaluar el ductus. Ahora, muy bien, si estoy
esto es el corazoncito puesto de perfil, ¿no? Estamos acá con el corazoncito de perfil, ¿no? Y lo estoy mirando así, al corazón, ¿no? En ese corte. Estoy mirando así, por lo tanto yo estoy viendo el ductus acá. Pero yo estoy acá. Este es mi sitio de mirada, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Este es mi sitio de mirada. Yo estoy entrando por acá. Por lo tanto, el flujo ductal es el que está ahí, en línea oscura. Si se acerca o se aleja, tiene que ver con de dónde estoy parada. Estoy puesta acá. Bueno, o sea que esta sería la ventana de elección. Y así sería como lo estaríamos viendo, ¿no es cierto? Un ductus. Que yo coloco el transductor y se mueve y veo esta estructura, es una estructura que está conectando el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Y esa estructura entonces no puede ser otra cosa que el ductus arterioso. ¿Qué necesitan? Para allá. Bueno, la primera cosa que hacemos es, nos podemos poner en este, ¿qué eje sería este? ¿Qué ventana? La de la extremidad, la ¿Eje largo o corto? Corto. Corto, porque estoy viendo la aorta. Fíjate en el medio. Entonces es el corto y es donde se alinea mejor la pulmonar. Entonces, si yo me pongo posvalvular, un trazado normal sería, del flujo pulmonar, sería una onda redondeada, bien limitada, como es esta que yo estoy viendo, con una diástole limpia, como estoy viendo acá. Si en cambio tengo un flujo de estas características, con una sístole y una diástole que es muy cargada, entonces ahí yo puedo pensar de que es probable que ese chiquito tenga un ductus. Y esto lo estoy viendo simplemente con Doppler, sin color siquiera. Lo puse para mirarle el flujo en la pulmonar y me encuentro con un flujo diastólico de estas características. Esa sería la primera sospecha. La segunda sospecha es la que vimos, que realmente uno al colocar el Doppler común, el bidimensional, esté viendo ese vaso que conecta el tronco con la aorta descendente. Entonces ahí puedo ver este ductus, que eso no quiere decir que la presencia esté indicando algún tratamiento. Hasta ahora no tengo ninguna indicación de tratamiento, simplemente estoy diciendo hay presencia de un shunt ductal entre la pulmonar y la aorta. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esto sería con el color. Yo le agrego el color en el eje paraesternal alto, que es donde debo mirar mejor el ductus. Entonces ahí estoy viendo el tronco de la pulmonar, la aorta descendente, pero acá no veo ningún flujo. Acá sí veo un flujo, chiquitito. Tiene todo el aspecto de ser un ductus restrictivo, chiquito, que no va a molestar. Pero acá tengo un flujo mucho más importante, bien claro, bien rojo, así que esto confirmaría la presencia del ductus, de un ductus que probablemente sea de izquierda a derecha. ¿Cómo nos daríamos cuenta eso para una vez? Porque yo estoy ubicada acá, y si se acerca, va a ser positivo rojo, y si se aleja va a ser negativo y Si se azul. acerca viene de la aorta. De la aorta a la pulmonar. Si se aleja, va a ir de la pulmonar a la aorta. Porque yo esto lo estoy viendo desde acá, ¿no? Por eso les marcaba este cerro. Bueno, y esas dos ramitas azules, la primera ramita azul es del tronco de la pulmonar. Esta Sí. es el tronco de la Y la azul que pulmonar. está atrás es la aorta descendente.
lo que está acá es la aorta descendente, y lo que está acá es la rama izquierda de la arteria pulmonar, porque la derecha se va a meter por debajo del callado. Entonces, en general, uno cuando va a mirar el ductus, de la sangre que viene del ventrículo derecho tiene que recorrer menos camino para llegar al ductus que la que proviene del ventrículo izquierdo, que tiene que salir de la aorta, hacer todo el arco aórtico para llegar hasta la aorta descendente. Es en donde se conecta el ductus. Por lo tanto, no hay sincronía entre el arribo de sangre al ductus desde la circulación pulmonar y de la circulación sistémica. Entonces la onda de presión sistólica llega al ductus antes, la pulmonar, que la del arco aórtico. Y eso es importante a la hora de graficar en estas curvas las presiones pulmonares y sistémicas. O sea, la pulmonar se anticipa a la sistémica. ¿Por qué? Porque básicamente la sangre tarda más en llegar al ductus. Entonces lo habitual es que este sea un diagrama, digamos, de presión pulmonar, donde la presión pulmonar se encuentra muy por debajo en todo el circuito, ¿no es cierto?, de la sistémica. Tanto en sístole como en diástole, las presiones sistémicas superan en todo el ciclo a las pulmonares. En este caso, el shunt va a ser el shunt ese rojo, que yo estoy bebiendo recién. Bien rojo porque viene de la aorta a la pulmonar, y aparte va a ser positivo. Viene desde la pulmonar, desde la aorta a la pulmonar. Lo estoy recibiendo acá. Por eso, entonces, porque las presiones en la aorta superan a las presiones en la arteria pulmonar. Ese shunt entonces es un shunt continuo, de izquierda a derecha, no es un shunt de hipertensión pulmonar, es un shunt ductal que tiene potencialmente riesgo de necesitar tratamiento. No por solo estar presente y tener un shunt de izquierda a derecha va a indicar tratamiento. Necesitamos otros elementos. Ahora bien, si la presión pulmonar comienza a elevarse, por ejemplo, en la temprana sístole, y llega al nivel de la presión sistémica, lo que va a mostrar es una muesca en el Doppler pulsado, porque ya no va a ser un flujo totalmente de izquierda a derecha. Es de izquierda a derecha, pero hay una pequeña muesca generada por este punto en el cual las presiones pulmonares alcanzaron a las sistémicas. Aquí va a ser un flujo bidireccional a predominio izquierda-derecha. Muchas veces un ductus significativo puede tener un flujo, o como el primero, en barra, o de estas características. Señalado con la flecha, es en el pulsado, ¿sí? O sea, ya no es un flujo totalmente en barra, sino que tiene esta muesquita por este hecho que es que las presiones pulmonares en la sístole temprana la tocan. ¿Sí? Es bien distinto. Igual, cualquiera de los dos puede ser un ductus, es significativo. Vamos a ver acá. Aquí, en cambio, la presión pulmonar, fíjense que en un segmento importante de la sístole temprana se superan a las sistémicas. Entonces acá ya no va a ser, fíjense que acá hay mayor distancia en el flujo ese continuo. Entonces esto va a estar marcando de que del trazado pulmonar está superando con esta área, ¿no es cierto?, por encima de las presiones sistémicas. Y en el pulsado vamos a considerarlo que este es un flujo bidireccional a predominio izquierda-derecha. A predominio izquierda-derecha. Pocas veces un ductus hemodinámicamente significativo tiene un flujo de estas características.
Ahora, si la presión pulmonar se eleva la mitad del ciclo por encima de las presiones sistémicas, entonces voy a tener un flujo bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. Acá estoy con una hipertensión pulmonar, porque tengo tanta presión en el pulmón como en el circuito sistémico. Entonces aquí yo lo que voy a tener que hacer es o bajar las presiones pulmonares o aumentar las sistémicas. Si yo tengo la posibilidad de bajar las pulmonares con óxido nítrico, bueno, hay que ver cuál es la situación hemodinámica del bebé, si está hipotenso o no hipotenso. Entonces, y responde a esto. Este paciente obviamente puede ser una situación transitoria y que revierta este Jun, ¿no? Y que se transforme en puro de izquierda a derecha y que de golpe se haga significativo. O sea, es una situación que en este momento no requiere, seguro que no puedo jerarquizar ese ductus para decir que lo repercute hemodinámicamente. Al contrario, está sirviendo de escape al pulmón para descargar en la circulación sistémica. Y mucho más esta situación. Es bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. Ahora, si yo tengo durante todo el ciclo las presiones pulmonares por encima de las sistémicas, entonces estoy ante una hipertensión pulmonar grave. O sea, el Jun se invirtió totalmente, va de la pulmonar a la aorta. Entonces, si se invierte totalmente, ahí estamos ante una situación de hipertensión pulmonar severa. El ductus acá es una ayuda para que, claro, el pulmón se sienta aliviado, porque está con mucha presión y va a permitir esto. Es más de una vez, ante situaciones de hipertensión pulmonar, uno favorece con prostaglandinas cuando ha implementado otras medidas, ¿no es cierto?, favoreciendo que el ductus se mantenga abierto para que derive esa sangre desde el pulmón hacia la circulación sistémica. Entonces, aquí estaríamos ante una situación de hipertensión pulmonar. Esto no indica tampoco ningún tipo de tratamiento desde el punto de vista del ductus, indica tratamiento desde el punto de vista de la hipertensión pulmonar. Ahora, revertida la hipertensión pulmonar, hay que ver si el ductus no se transforma en un ductus hemodinámicamente significativo o cambia el Jun y se vuelve de izquierda a derecha, y entonces ahí puede llegar a ser un ductus que requiera tratamiento. Pero en esta situación, como en la anterior, no. Muy bien. Esto es la ley de la básica de los fluidos, ¿no? De la hemodinámica, donde el volumen de un flujo pasando a través de un vaso, que en este caso sería el ductus, depende del área de sección cruzada del vaso y del gradiente con el que el flujo transita a través de ese vaso. Con el ultrasonido Doppler nosotros podemos medir las dos cosas, tanto el diámetro como el flujo. Entonces, por eso es que es un atractivo importante el uso de la ecocardiografía para la evaluación del ductus. El diámetro, que ha tenido en otras épocas gran relevancia, y se decía que un ductus grande, bueno, era un ductus que sí, per se, ya por el tamaño, era significativo y que era probable que ya requiriera tratamiento. Hoy se ha disminuido la expectativa sobre el diámetro. Los últimos consensos hablan que el diámetro es variable y más de una vez diámetros que no son tan significativos producen una inestabilidad hemodinámica en el paciente y genera cambios que requieren tratamiento. Por lo tanto, el diámetro, si bien se toma en este lugar, que es el paraesternal alto vista ductus, entonces se toma siempre cuando están los dos vasos. ¿Por qué uno lo toma? Porque, bueno, generalmente lo controlamos. Igual un ductus que tiene menos de 1 milímetro de diámetro, como el otro día vimos en este pacientito, claro, vos decís, bueno, este ductus en principio no, puede que se abra, qué sé yo, se hace una infección o hay una alteración hemodinámica y puede ser que se abra. Pero en principio un ductus muy chiquito
¿no es cierto?, no debiera repercutir hemodinámicamente. El sitio de medición siempre pared interna y viendo los dos flujos, pulmonar y aorta descendente. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, yo lo mido, vos lo medís y yo puedo comparar tu medida con mi medida. Y si yo medí 3 milímetros y vos venís al día siguiente y medís 2 milímetros, digo, bueno, está más chico. Pero si lo mediste en el mismo sitio que lo medí yo, si lo mediste en cualquier otro sitio, no lo mediste con color, entonces ahí vamos a estar complicados. Bueno, el rango de velocidad del ductus, como es un flujo que es normal en la vida fetal, también lo es en la vida neonatal. Por lo tanto, la velocidad del flujo debe ser de 0,5 a 2 metros por segundo. Eso estaría dentro del rango de la velocidad normal de cualquier flujo cardíaco. Entonces, siempre cuando uno va a mirar el ductus, debe ajustar la escala. ¿Para qué? Para que uno no tenga una escala tan baja que no pueda medir los gradientes, porque te excede la escala. Recordando que siempre es hasta 2 metros por segundo. Bueno, este bebé, por ejemplo, que tiene este ductus, tiene, fíjense, este flujo en el Doppler. Excede la escala. Fíjense que está en 150 la escala y es un flujo restrictivo, entonces decimos. Un ductus que tiene muchas chances de estar en cierre. Bueno, ¿qué otro elemento nosotros vamos a utilizar aparte de decir, bueno, tiene tal diámetro para poder comparar? Bueno, ver un poquito qué pasa con la aorta descendente. La aorta descendente, que yo quiero mirar cómo es el flujo. Si este ductus está yunteando de izquierda a derecha, o sea, viene desde la aorta hacia la pulmonar el flujo, y resulta que en la aorta descendente hay ausencia de diástole o hay diástole reversa, significa que está sacando sangre de la circulación sistémica en forma significativa. Esto lo puedo medir en este sitio, en el paraesternal, o puedo ir a la aorta abdominal, como ahora les voy a mostrar, para medir esto. Y simplemente la vista de que no hay ausencia de diástole o hay diástole reversa, ya esto me está indicando que esa sangre está siendo derivada hacia otro sitio. Esta sería mirando la aorta abdominal. Yo me ubico, fíjense que ahí está el tronco y acá está la mesentérica. Entonces yo me ubico dentro de la aorta abdominal y con el Doppler veo si tiene ausencia o reverso. Esto todavía más significativo, ¿por qué? Porque estamos hablando del flujo que va hacia la mitad inferior del cuerpo, o sea que al intestino, a los órganos que están, ¿no es cierto?, por debajo. Entonces es un buen marcador. Es un muy buen marcador. Yo tengo derecho a suponer que puede llegar a pasar lo mismo con el cerebro. ¿Qué otro elemento? Bueno, ¿dónde va esa sangre? Si la aorta abdominal está derivando la sangre, ¿hacia dónde la está derivando? Y tiene que ser al pulmón, porque es a lo que está conectado el ductus. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, acá en la rama izquierda de la pulmonar, si tengo un flujo diastólico en lluvia, cargado, como este que estamos viendo acá, no es un flujo diastólico chiquito, ¿no es cierto?, normal. Es un flujo cargado, es una lluvia diastólica, que representa más de un 25 a un 33% de la sístole. Entonces eso está indicando de que ese pulmón está recibiendo un flujo de sangre importante, significativo, y que puede llevarlo a un edema hemorrágico.
Es una situación de riesgo, que sabemos que es grave, que lo pone al bebé en una situación complicada hemodinámicamente, y es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Mm? Y anticiparnos. Acá. Acá. En la misma vista. En la misma vista para esternal alta, te ubicas. Acá tenés la aorta descendente, este es el ductus y esta es la rama izquierda. ¿Mm? La rama izquierda donde está ubicado, fíjate, el Doppler, ahí, y se alinea bien, así que no necesitas corregir ángulo. Bueno, entonces recordamos de que el ductus en esta situación estaría mandando sangre, ¿no es cierto?, que va de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. De esta manera, el gasto del ventrículo izquierdo se va a incrementar porque va a aumentar el retorno de sangre a las cavidades izquierdas. Entonces voy a tener una aurícula izquierda que va a recibir un flujo importante, y si a través de las venas pulmonares. Por lo tanto, puedo ver venas pulmonares que tengan un gradiente alto, por arriba de 50. Y aparte puede suceder de que la aurícula esté agrandada. Entonces ahí empieza el tema de la relación aurícula izquierda-aorta. Llegué un poquito tarde porque ya no me podría haber anticipado a esto. Y si el gasto del ventrículo izquierdo está ya elevado, es otro marcador, ¿no es cierto?, de que obviamente ese ductus está cargando significativamente las cavidades izquierdas y por lo tanto está cargando también el pulmón. O sea que si bien son medidas indirectas, cuando están presentes, contribuyen al diagnóstico de un ductus hemodinámicamente significativo. Hoy nos permite examinar directamente el ductus, la ecocardiografía, y las medidas indirectas son consideradas menos específicas o tardías, yo diría, porque uno ya pasó por una etapa en la cual pudo haber evitado que se cargara tanto las cavidades izquierdas. Así que bueno, veamos entonces qué es un ductus hemodinámicamente significativo para sintetizar. El shunt de izquierda a derecha fundamentalmente. En menores de 1500 gramos, un diámetro menor de 1.6 es poco significativo, de 1.6 es un diámetro a controlar y más de 2 es probable que sea significativo. Pero vuelvo a repetir que ha perdido jerarquía el diámetro sobre las otras variables a considerar en el hemodinámicamente significativo. Bueno, la dirección del shunt, de izquierda a derecha predominantemente, el flujo diastólico en la aorta descendente, ausente o reverso, y el flujo diastólico en la rama izquierda de la arteria pulmonar que supere el 25 al 33% de la sístole. Esos serían los datos más concluyentes. ¿Qué predictivos tenemos? Volvemos a repetir. Cuanto más pequeño el bebé, más frecuentemente es el ductus significativo. La enfermedad de membrana hialina predispone más dosis de surfactante, la trombocitopenia y la constricción que no se produzca en forma adecuada en las primeras horas de vida. Y esto fue así hasta el 2000, estos eran datos concluyentes, y ahora se han agregado, a medida que han aumentado los datos ecocardiográficos, y este es un dato que lo encontré recientemente, que está publicado en un American Journal de Perinatología de septiembre del 24, que habla que si dentro de las primeras 12 horas de vida, en menores de 32 semanas, el gasto del ventrículo derecho supera los 221 mililitros por kilo y por minuto, los del ventrículo izquierdo supera los 221 mililitros por minuto, y el flujo en vena cava superior supera los 99 mililitros por kilo y por minuto, son predictivos de que puede llegar a ser hemodinámicamente significativos dentro de las 12 horas de haber nacido el bebé. Y estos son datos más frescos, más recientes, y que están en el consenso. Sí.
Y cuando hablamos de gasto, entonces vamos a recordar de dónde lo medíamos. ¿Se acuerdan? Que responde el gasto, tanto el gasto del ventrículo izquierdo como del derecho y el flujo de la vena cava superior responden a la misma fórmula, que es al volumen sistólico, ¿no es cierto?, por volumen sistólico del ventrículo izquierdo es igual a integral de velocidad, ya sea de la aorta, de la arteria pulmonar o de la vena cava, que depende lo que yo estoy viendo, por pi por diámetro al cuadrado. Y el diámetro acá lo voy a medir, si se trata de la aorta, en el paraesternal bajo eje largo, muy bien, antes del cierre valvular. Si se trata de la pulmonar, lo voy a medir el diámetro en paraesternal bajo largo, arteria pulmonar, ¿sí? Ahí mido el diámetro. Y se trata de la vena cava superior, paraesternal alto. Entonces, eso es el diámetro. Pero si yo quiero medir los flujos, entonces ahí voy a medir si es de la aorta, en qué ventana. Apical, eje largo. Y voy a tener este trazado, ¿no? ¿Por qué? Porque se alinea mejor con el Doppler. Si quiero de la pulmonar, entonces lo voy a medir paraesternal corto, porque ahí se alinea mejor la pulmonar para que yo pueda medir el flujo. Y si se trata de la cava, subcostal vena cava. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y ahí yo voy a trazar, o sea, lo que voy a hacer para el BTI es acompañar, en el caso de que sea la aorta, la línea, toda esta onda puntiaguda. La pulmonar suele ser más redondeada. Y la cava voy a recorrer toda la onda, ¿no? En sístole y en diástole. Es muy fácil. Bueno, ¿qué controversias existen respecto al ductus? ¿Cuándo tratarlo y cómo tratarlo? ¿Y cuándo jerarquizarlo? ¿Cuándo uno dice este ductus realmente está comprometiendo hemodinámicamente al paciente? Porque un ductus persistente no es igual a que sea hemodinámicamente significativo. Eso hay que tenerlo presente. No hay ninguna duda de que eso es así. Bueno, el hecho relevante es la constricción, que es variable en las primeras horas de vida. O sea, si un bebé se contrae el ductus en las primeras horas de vida y uno lo ve que es un ductus como el de este bebito, es poco probable que requiera tratamiento, porque es muy probable que se cierre. Si el shunt predominante es de izquierda a derecha, las presiones pulmonares seguro que son subsistémicas. Cuando la constricción falla, puede tratarse de un gran ductus que derive sangre hacia la circulación pulmonar. Entonces ahí me preocupo porque obviamente tengo riesgo de edema hemorrágico y de compromiso hemodinámico. Y recordar que el flujo en vena cava superior se relaciona inversamente con el tamaño ductal. Fíjense, cuanto más alto es el flujo en la vena cava superior, menor es el tamaño ductal. Por las primeras horas de vida. ¿Por qué? Porque después ya la sangre bajan las resistencias vasculares pulmonares y entonces obviamente cambia totalmente la situación hemodinámica. Así que bueno, ductus en los bebés pequeños, ¿no es cierto?, donde hay un colapso de estas características, o que tenga hiperflujo pulmonar, ¿no es cierto?, una vez que se expande el pulmón, entonces tiene que ver con que va a aumentar los requerimientos de asistencia respiratoria y de oxígeno. Esto va a aumentar el riesgo de lesión pulmonar, tanto por presión como por volumen, que esto va a aumentar el riesgo de displasia broncopulmonar. Y a nivel del sistema nervioso central, la hemorragia intracraniana y periventricular, y también la enterocolitis necrotizante.
Bueno, el bajo flujo sistémico, esta cosa, bueno, y alto flujo. Sí, pero no. Eso bajo. Ahí. Y acá. Pues. ¿Entendés? Que está torpe para bajar. Bueno, Kluklos y Evan han demostrado la asociación entre bajo flujo sistémico y el desarrollo de hemorragia intracraniana y enterocolitis necrotizante. Eso está publicado ya hace unos cuantos años, sugiriendo una posible asociación causada con el ductus. La sobrecarga de flujo pulmonar es pasivo, inevitable y solo limitada por la resistencia vascular pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Que en general, si las resistencias son bajas en el pulmón, obviamente permiten más plétora, más volumen. O sea que si las presiones aumentan porque el ductus manda más sangre, el límite está dado porque realmente no tiene resistencia, porque ya las resistencias bajaron. Si tiene hipertensión pulmonar, es muy poco probable que un bebé haga un edema hemorrágico. Lo habrá por disfunción diastólica, pero no por ductus. El inmediato riesgo, obviamente, cuando hay sobrecarga de volumen, es el edema hemorrágico. Quienes lo desarrollan tuvieron un significativo aumento del flujo pulmonar y del tamaño ductal. Sin embargo, no se observó, no se logró demostrar asociación con aumento de displasia o dependencia del respirador en el trabajo que fue muy conocido porque fue multicéntrico con un número significativo de pacientes. Bueno, limitaciones de estas asociaciones. En general, tanto el enterocolitis como la hemorragia intracraniana son entidades que tienen que ver, y la displasia broncopulmonar, son multifactoriales, o sea, donde el ductus es uno de los componentes posibles, pero también es frecuente por la misma inmadurez extrema de los pacientes. El uso de indometacina profiláctica mostró que había menor incidencia de ductus y de requerimiento de ligadura, menos edema hemorrágico y menos severidad de hemorragia intracraniana, pero no hubieron diferencias en mortalidad, displasia y neurodesarrollo. Así que bueno, la etiología multifactorial de estas entidades hace difícil identificar qué rol ocupa el ductus, ¿no es cierto?, en todas ellas. Es una verdad universal que cuanto más débil es la evidencia acerca de algún tema, las opciones se balancean de un extremo al otro. Tal es lo que ha sucedido con el ductus. Ha pasado de ser desde el responsable de las más severas evoluciones adversas a un fisiológico o inocente shunt en el recién nacido prematuro, o sea, es la ley del todo o nada. Y eso es lo que pasó con el ductus hasta ahora, ¿no? Hasta que, bueno, los criterios hemodinámicos que ofrece el uso del ultrasonido permite identificar variables que precisan, ¿no es cierto?, cuando un ductus es diferente a un ductus abierto, simplemente, y requiere tratamiento. Bueno, veamos un poquito qué pasa, porque hay gente que sigue todavía sosteniendo que lo importante es esperar que aparezcan los signos clínicos. Entonces, veamos a ver qué sensibilidad tiene y especificidad en los primeros días de vida el pulso saltón, el percorrido activo o el soplo sistónico. El primer día de vida, cero sensibilidad. O sea que no existe, nunca van a tener clínica. Segundo día de vida tiene una especificidad del 90%, o sea, si está presente, tiene ductus, pero la sensibilidad es muy baja, es rarísima vez va a aparecer. Pero al quinto día recién la sensibilidad se vuelve razonable. Entonces esto quiere decir que estuvimos 5 días, y uno va a esperar los signos clínicos, para esperar el tratamiento apropiado, y en esos 5 días el bebé pudo haber tenido hiperflujo sistémico, hemorragia intracraniana, ya predisponemos el enterocolitis, o sea, una serie de eventos que obviamente uno trataría de evitar, ¿no?
Bueno, el ultrasonido es por el momento el gol estándar en el diagnóstico del ductus y permite la visualización directa, determinar el grado de constricción, medir la velocidad del flujo y asistir las alteraciones en los flujos diastólicos sistémicos. Entonces, bueno, acá repasando, los ductus que a nosotros nos van a interesar, obviamente, ¿no es cierto? Los flujos son aquellos donde las presiones sistémicas superen en la mayor parte del ciclo a las pulmonares, que sería el flujo de izquierda a derecha predominantemente. Y ya en estas situaciones donde la presión pulmonar supera en una parte significativa a las sistémicas, en esa situación, obviamente, el ductus me va a servir de descarga del pulmón, pero no va a ser un ductus que repercuta hemodinámicamente y que requiera tratamiento, por lo menos en ese momento. Y acá tenemos todas los trazados y opciones, bidireccional, con presiones pulmonares a nivel sistémico, y el de derecha a izquierda, azul y negativo. Bueno, ahora entonces digamos que un ductus que tiene un diámetro mayor de 5 mililitros, la dirección del shunt es de izquierda a derecha, el flujo en la aorta descendente se encuentra ausente o reverso, hay aumento de la velocidad diastólica en la arteria pulmonar, la relación aurícula izquierda-aorta se encuentra elevada, y el gasto del ventrículo izquierdo también, esto tiene una sensibilidad del 83%, una especificidad del 90% en prematuros menores de 28 semanas, y eso es predictivo de requerir tratamiento. Este es un trabajo que hizo el doctor McNamara, en la cual comparó situaciones en las cuales clínicas y de asistencia, en las cuales el ductus estaba a full, digamos, y comparó con parámetros hemodinámicos, y ahí encontró, ¿no es cierto?, cómo influenciaban, o sea, claramente la hemodinamia en todo lo que es la asistencia respiratoria y la asistencia de ese bebé. Sí. Gracias. Flujo restrictivo, flujo diastólico restrictivo, obviamente no, eso no estaba presente. Tenía en general la velocidad máxima se encontraba elevada. Signos de sobrecarga de corazón izquierdo, jet de regurgitación mitral, más de 2 mililitros metros por segundo, relación aurícula izquierda mayor de 1.5, signos de sobrecarga de presión, en la cual tenemos una relación EA alterada y una relajación comprometida. El tamaño del ductus es mayor de 2, 3, el compromiso del flujo sanguíneo sistémico en distintas áreas como cerebro, intestino y renales. Y eso coincidía con aumento en los requerimientos de oxígeno, asistencia respiratoria elevada, enterocolitis, fallo renal, enfermedad pulmonar hipoxémica, inestabilidad hemodinámica, moderada a severa acidosis metabólica. Bueno, con respecto a los biomarcadores, en general cualquiera de los biomarcadores, por supuesto que se pueden utilizar, ¿no? Hay gente que los utiliza. Yo creo que no es nuestra realidad, yo creo que son los biomarcadores, me están molestando bastante. Espera. Porque sucede esto, o sea que la troponina T cuantitativa, o la I que utilizamos ahora, es un marcador de injuria miocárdica. Por lo tanto, cuando ya está presente, a no ser que haya tenido una injuria previa, es porque ya comprometió, ¿no es cierto?, la función, ya tuvo sobrecarga de volumen, ya está agrandado el ventrículo, ya el gasto está aumentado. Si el péptido atrial está elevado, hay liberación por el miocito atrial, por lo tanto también hubo compromiso de la aurícula, está agrandada la aurícula.
Y si el péptido natriurético tipo B también está elevado, entonces ahí no solo la aurícula, sino también los ventrículos están marcando signos de sobrecarga. Entonces quiere decir que son como elementos que costosos, porque no son marcadores que sean fáciles de baratos, y realmente terminan, a ver si ahí puedo. Bueno, así que la pregunta sería, ¿cerrar o no cerrar? ¿En qué hay acuerdo? Un ductus arterioso pulmonar sintomático, nadie duda que se debe tratar si los datos clínicos y ecográficos lo confirman. Ahí lo que nos puede pasar es que lleguemos un poquito tarde. Si el tratamiento profiláctico reduce la hemorragia intracraniana, aunque no mejora la sobrevida sin compromiso neurosensorial. En la misma población, en este estudio, el TIP no previno displasia. Sí confirma menos ductos tardío y ligadura quirúrgica. En este caso, lo que nos va a pasar si utilizamos profilaxis es que hay un 40% de los niños que son expuestos a una droga con efectos adversos. ¿Profilaxis llamamos dentro de las primeras 24 horas? ¿Cómo? Profilaxis llamamos cuando esperamos de al nacer y sin mirarlo y sin nada le pones tratamiento. Así que cerrar o no cerrar, se necesitan todavía más trabajos para que se fundamenten realmente los signos de un ductus significativo, aunque los datos hasta el momento yo les diría que son bastante concluyentes. El ibuprofeno parece ser tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus permeable sintomático. El uso profiláctico de ambos se asocia a mayores efectos adversos, tanto renales como de hemorragia gastrointestinal. El acetaminofén, o sea, el paracetamol, es tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus. Lo que sucede es que el efecto es más lento, hay que ser más paciente y demora más tiempo. El ibuprofeno tiene menos efecto a nivel de perfusión tisular, aparentemente. Así que cerrar o no cerrar, la decisión de intervenir debe estar basada en la documentación ecocardiográfica de un shunt de izquierda a derecha con efectos hemodinámicos medibles que conducen a inestabilidad clínica. En eso hay consenso. Utilizando el menor número posible de inhibidores de la ciclooxigenasa, si utilizamos inhibidores de la ciclooxigenasa, con control ecográfico antes de cada dosis. El uso temprano del paracetamol reduce el número de pacientes que requiere intervención por ductus. El paracetamol, como segunda opción, demora la ligadura quirúrgica. Eso significa que si le iniciamos el tratamiento con un inhibidor de la ciclooxigenasa y, bueno, o hizo una hemorragia o hubo caída de las plaquetas o contraindica el tratamiento, mantener el tratamiento, o finalizado el tratamiento, las 3 dosis, sucedió que sigue abierto el ductus y le colocamos paracetamol, mejora los resultados en cuanto a la respuesta al tratamiento. Si se debe corregir, la vigilancia hemodinámica puede anticiparse al síndrome posligadura. Recuerden que ese es un trabajo de McNamara. Él anticipó que si a las 2 horas del postquirúrgico el bebé había caído el gasto del ventrículo izquierdo por debajo de 200, esto era indicación de tratamiento, de hipoflujo. Y ahora vamos a ver un poquito esto que es un tema que está hoy vigente, que es cómo se desempeña, cómo se desarrolla un ductus dependiendo de las patologías maternas. O sea, un bebé que tiene una coriomionitis la mamá, pertenece al endotipo 1, llamamos, donde ha habido inflamación y hay infección. Un bebito que nace por una disfunción placentaria corresponde a un endotipo 2, que son desórdenes hipertensivos del embarazo, y ahí tenemos todo el grupo de los retardos de crecimiento. Entonces, aquí las respuestas a los tratamientos son diferentes y el comportamiento del ductus en estas dos situaciones
es diferente. En una corioamionitis es muy común que el ductus permanezca abierto y que pueda tornarse hemodinámicamente significativo y que tenga un flujo continuo, ¿no es cierto? Y que sea evidente a poco de nacer. Sea un ductus grande, ¿no es cierto? Y que tengamos que vigilarlo muy atentamente. Cuando hay una disfunción placentaria, o sea, un endotipo 2, en general esto se acompaña de hipertensión pulmonar. O sea, que son chicos que rara vez en los primeros días de vida el ductus puede descompensarlos hemodinámicamente. Más bien, lo que vemos es hipertensión pulmonar. Cualquiera de estas dos situaciones son frecuentes en el retardo de crecimiento. Y en cualquier situación digamos, de desorden hipertensivo del embarazo. Entonces, la afectación fetal y neonatal de la corioamionitis es la causa de nacimientos pretérminos más frecuentes cuanto menor la edad gestacional, asociándose a evolución adversa en la madre y en el feto. Aumenta el riesgo de injuria cerebral, de parálisis cerebral, de displasia broncopulmonar, de NEC, retinopatía, e incrementa el riesgo de ductus 3 veces respecto de los pacientes que no presentan corioamionitis. Por inflamación, ausencia de esteroides en general, con los chicos que nacen con corio, no llegaron a recibir corticoides, produce bajo flujo, y los aminoglucósidos, la administración de aminoglucósidos realmente uno utiliza, es un factor también de riesgo de que el ductus permanezca abierto. Aparentemente los aminoglucósidos tienen un efecto sobre, disminuyen las posibilidades de contracción del ductus. Así que son de riesgo, el uso temprano. Banco, Enta, Amica, cualquiera de ellos. Los tengo cansados ya, ¿no? Bueno, en cuanto a la corio, produce afectación sistémica, particularmente del miocardio fetal, aumento de la relación clonplaia-miocárdica, dilatación compensando el gasto del ventrículo izquierdo, deterioro y pérdida de los cardiomiocitos con empeoramiento de la función cardíaca y reducción de la presión diastólica, aumento del riesgo de leucomalacia y parálisis cerebral. Y bueno, y acá esto es una publicación de un artículo en el cual se vio que en los pacientes que tienen corioamionitis, la mamá, porque supónganse, tienen documentada una infección urinaria, inició el trabajo de parto en forma inmediata y no hubo tiempo de ponerle corticoides, y ese paciente tiene 23 a 24 semanas, ese bebito se beneficiaría con una dosis inicial profiláctica baja de indometacina dentro de las primeras 3 horas de vida como neuroprotector. Se vio en esa población menor incidencia de hemorragia intracraneana. Ahora, es dependiente de la edad. No es la misma situación en el chico de que tenga 26, 27 o 28 semanas. En esos chicos no mostró lo mismo. Así que tenerlo en cuenta para los 23, 24, que por ahí tienen una corioamionitis clara y que no hay manera de parar el nacimiento y no recibieron corticoides. De tratamiento profiláctico. Bueno, y el endotipo 2, que es el de la disfunción placentaria, en realidad utilizaríamos un vasodilatador pulmonar, ¿no? Como las prostaglandinas, más para, que es la situación habitual del retardo de crecimiento. Bueno, recordar que en estas pacientes que tienen retardo de crecimiento, que tienen una situación de eclampsia, preeclampsia en la mamá, estos bebés vienen sufriendo y vienen con un proceso de remodelación de sus endotelios, donde hay engrosamientos, o sea, los endotelios han sido reemplazados, la elastina por colágeno, y esto ha sobrecargado toda la circulación, no solamente la pulmonar, sino la sistémica. Por lo tanto, estos chicos tienen alta incidencia de hipertensión pulmonar en otras etapas de la vida,
enfermedades no transmisibles del tipo de hipertensión sistémica, diabetes, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así que bueno, recordar, y por supuesto la incidencia de displasia broncopulmonar, que aumenta significativamente en el retardo de crecimiento. Bueno, así que llegamos al final, y entonces yo siempre pongo esto, porque esto, si bien es viejo, es del año 1500, y lo escribió Descartes, no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón, todo el mundo está convencido de tener suficiente. Entonces, por eso todos los que hacemos ultrasonido y evaluamos el ductus a través del ultrasonido, creemos tener razón. Y los que no hacen ultrasonido piensan de que el ductus hay que esperarlo y esperar a que se haga significativo clínicamente. Entonces yo considero que no. Entonces por eso pongo que no creo equivocarme al afirmar que el ultrasonido es el gol estándar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo. Quizás su diagnóstico oportuno pueda disminuir las consecuencias tempranas y alejadas del bajo flujo sistémico en el recién nacido, pretérmino y muy pequeño. Y con eso terminamos. Bueno, preguntas. Vamos a tener